Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús y amigos y amigas que verán estos videos más adelante. Bienvenidos a este programa, hermanos, de Ministerio Pasión por las Almas Perdidas y a su canal Creyéndole a la Biblia, donde estamos subiendo los videos en YouTube. Pues gracias a Dios tenemos la bendición de estar hoy 24 de octubre 2025 con ustedes, pues con el deseo, amados hermanos, de poder eh, pues seguir compartiendo la palabra de Dios, eh, clases de evangelismo, temas que tienen que ver con el evangelio, creando conciencia a la hermandad, al pueblo de Dios, de la necesidad, amados hermanos, de transmitir el mensaje del evangelio, de darle prioridad al mensaje del evangelio, de tener pasión por esas almas perdidas y ir en busca de ellas, ir en rescate de ellos. Porque, pues, como he venido comentando, hermanos, la iglesia se ha ocupado bastante, en bastante trabajo, ¿sí? Pero parece ser que falta un poquito más, hermanos, de, de darle prioridad al trabajo evangelístico, ¿no? Al trabajo de la predicación del evangelio. Y por eso es que eh, hemos iniciado con este ministerio de Pasión por las Almas, con nuestro canal de YouTube de Creyéndole la Biblia, para que nos ayudemos mutuamente, hermanos, a prepararnos, a preparar al pueblo de Dios con herramientas que puedan servirnos para hacer un trabajo más eficaz en, en esta labor, hermanos. ¿Sí? Pues vamos a iniciar, hermanos, vamos a cantar una alabanza, vamos a cantar Juan 3:16, Juan 3:16, y luego haremos una oración. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quienes amaron la luz, los que hacen obras buenas, quienes amaron las tinieblas, los que hacen obras de maldad. Cristo Jesús trajo la luz al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Cristo Jesús trajo la luz al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Quienes amaron la luz, los que hacen obras buenas. Quienes amaron las tinieblas, los que hacen obras de maldad. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, en este nuevo amanecer que nos da Dios hoy, este maravilloso viernes, Padre. Gracias, oh Dios, por tu providencia divina, Padre, en la cual nos ha acompañado, Señor, permitiendo descansar esta noche y poder ver esta luz de este nuevo amanecer. Gracias porque recibimos esta mañana con tu palabra, Padre, la cual vamos a meditar, Señor, deseando que sea un alimento sabroso, un alimento delicioso para nuestro desayuno espiritual, Señor, y así, Padre Santo, poder, con estas clases, oh Dios eterno, poder hacer conciencia de la necesidad que tenemos de trabajar, Padre, para el progreso
de tu evangelio. Por eso bendícenos, Padre Santo, y permítenos que estos temas sean de bendición para tu iglesia y para todos los oyentes, Señor. Bendice a tu siervo para que también, Padre, sea un siervo que pueda servirte, Padre Santo, que pueda exponer tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, usando sus labios para gloria de tu nombre, Padre, y de esa manera poder edificarnos mutuamente. Tú sabes, Señor, las necesidades que tenemos de conocerte cada día, porque hay muchas cosas que desconocemos, Padre. Por eso ayúdanos, Señor, a conocerte mejor cada día, como dice tu palabra, ahí está la vida eterna, en que te conozcan a ti y al único Dios y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos por nuestros hermanos que se han de conectar, nuestras hermanas, y por aquellos que más adelante verán, oh Dios, estos videos en nuestro canal, Padre, creyéndole a la Biblia. Permite, Padre, que todos y cada uno podamos tener esa pasión por las almas perdidas, Señor, y de esa manera, Padre, podamos salir a las calles, ir, como dice tu palabra, a buscarlos, ir a encontrarlos, ir a llamarlos por medio del mensaje del Evangelio. Te lo pedimos todo y te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermana Juanita, Dios la bendiga, hermanita. Buenos días, bendiciones, mi hermanita. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase, hermanos, de hoy. Hoy vamos a iniciar, hermanos, un tema que es muy importante en base, hermanos, al trabajo que debemos de hacer de compartir, hermanos, la palabra de Dios. ¿Sí? Eh, el tema que lo hemos tomado de Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al versículo 14. Dice aquí nuestro texto: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El tema, hermanos, lo hemos tomado del versículo 1, donde dice que han redundado más para el progreso del Evangelio. Aquí, hermanos, el tema que vamos a iniciar hoy, hermanos, es el progreso del Evangelio. ¿Sí? El progreso del Evangelio. La palabra progresar, hermanos, pues tiene que ver tiene sinónimo de avanzar, de expandirse. ¿Sí? Alguien que progresa es alguien que crece, alguien que se extiende, es como alguien que pone una empresa, por decir así. Vamos a decir así, hermanos, de ventas de taquitos, vamos a decir, de tacos. Pero resulta que pone uno aquí en Tuxpan y luego progresa y se pone otro en Álamo, pone otro en Poza Rica, pone otro en Tihuatlán, pone otro en Papantla y así se va progresando, va creciendo, se va expandiendo, hermanos. Entonces, progresar, hermano, significa expandirse, avanzar, crecer, aumentar. ¿Sí? Eso significa progresar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del progreso del Evangelio, hermanos, estamos hablando de que el Evangelio se extienda, hermanos, se expanda, crezca, avance. ¿Sí? Que no se detenga, que no se estanque, hermanos. Porque ustedes saben, hermanos, que pues habemos congregaciones que ya tenemos muchos años en una ciudad, en una comunidad. Y pues no ha crecido, hermanos, no se ha expandido, no ha aumentado. ¿Sí? Eh, y esto, hermanos, sucede en muchos lados, hermanos, incluyendo aquí nosotros, por ejemplo, aquí en Tuxpan, aquí en Tihuatlán, aquí en Poza Rica, en Cerro Azul, eh, hablando del norte de Veracruz, hermanos. Falta que el Evangelio progrese, falta que el Evangelio se expanda. Aquí hay muchas ciudades, muchos pueblos en la cual no hay iglesias, hermanos. Ya gracias a Dios ahorita aquí se ha expandido el evangelio, ya hay en Papantla, en Polutla, Papantla, Poza Rica, Álamo, primeramente Dios, hermanos, Álamo.
Hay miembros en Álamos, aunque no se congregan en Álamos porque no hay predicadora, porque viajan a unos a reunirse a Tihuatlán y otros viajan a reunirse a Cerro Azul. Otros viajan a Poza Rica, ¿sí? Porque no hay todavía manera de que se establezca ya, como diríamos, en Álamo, hermanos, definitivamente la obra, porque como siempre, hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿sí? Pero sin embargo, hermanos, resulta que para los años que tenemos aquí, hermanos, ya más de 20 años, ya es para que ya todo el norte de Veracruz estuviera lleno del Evangelio. Y acá, ¿cómo se llama? Aquí tenemos, hermanos, cerca el límite del estado de San Luis, el estado de Tamaulipas y el estado de Puebla, hermanos. Son los estados, y el estado de Hidalgo, ¿sí? Bueno, de Hidalgo también, gracias a Dios, iniciamos la iglesia de acá de, de Huejutla, hermanos. De Huejutla también, un 7 de mayo, eh, iniciamos ahí en Huejutla la obra. Pero falta, hermanos. O sea, no. Para los años que tenemos, el Evangelio no ha progresado, hermanos, como debería, ¿sí? Como debería, hermanos. Sin embargo, hermanos, en el contexto bíblico, hermanos, el progreso del Evangelio, hermanos, podemos pensar, hermanos, en expandir el mensaje de salvación a través de Jesucristo, ¿no? De Jesucristo y crucificado. Ese mensaje, hermanos, debería de dar como resultado establecer iglesias en diferentes pueblos, diferentes comunidades, diferentes ciudades. Y en cada lugar donde la iglesia, hermanos, se establezca, debería de haber vidas transformadas, vidas santificadas de los creyentes, hermanos. Y esas vidas transformadas, esas vidas santificadas, deberían de llevar a cada cristiano transformado, a cada cristiano santificado, deberían de llevarlo a continuar, hermanos, con la predicación del Evangelio para que el reino se extienda, hermanos, hasta el último rincón de la tierra. Los obstáculos nunca van a faltar, hermanos. Ya luego vamos a ver unas clases también de los obstáculos para la predicación del Evangelio. Luego veremos esas clases. Pero fíjense, en Filipenses 1:12, el apóstol Pablo habla del progreso del Evangelio. En este contexto, hermanos, el progreso del Evangelio se refiere al avance y la expansión del mensaje de salvación a través de Jesucristo y crucificado. El apóstol Pablo está hablando de cómo su encarcelamiento en Roma, hermanos, no ha detenido el avance del Evangelio, sino que ha servido para que más hermanos prediquen la palabra y la gente escuche y respondan al mensaje de salvación, hermanos. Hoy día debemos de ver el progreso del Evangelio en nuestra vida de servicio, hermanos. El progreso del Evangelio, hermanos, se ve en la expansión, hermanos, de ese mensaje de salvación. Ya que hay una profecía, hermanos, hablando de la palabra de Dios allá en Isaías capítulo 2, versículo 3. Dice nuestro texto, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿De dónde iba a empezar la palabra, hermanos? ¿De dónde iba a empezar el Evangelio, hermanos? De Jerusalén, hermanos. De ahí de Jerusalén. O sea, ahí iba a nacer el Evangelio en Jerusalén, pero de ahí tenía que avanzar, crecer, expandirse, hermanos. Y eso fue lo que dijo Jesús allá en Hechos capítulo 1, versículo 8. Fíjense que al principio, hermanos, al principio el Evangelio progresó mucho.
progresó de una manera hermosa, de una manera maravillosa, hermanos. Pero fíjense lo que Jesús dijo en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense, hermanos. Cuando Jesús dijo estas palabras, hermanos, díganme ustedes, ¿cree usted que Jesús estaba pensando en un evangelio que progresara? ¿En un evangelio que creciera, que se expandiera? ¿O un evangelio que se limitara, hermanos, a un solo lugar? Si Jesús hubiera pensado, hermanos, en un evangelio limitado, un evangelio estancado, hermanos, pues nada más hubiera dicho, y me serán testigos en Jerusalén. Hasta ahí se acabó. Pero no, hermanos. Jesús dijo, van a ser mis testigos en Jerusalén. Y van a avanzar en toda Judea. Y van a expandirse en Samaria. Y van a avanzar hasta lo último de la tierra. O sea, hablando, hermanos, cuando Jesús dijo este texto, hermanos, que estamos leyendo ahorita, cuando Jesús dijo estas palabras, Jesús estaba pensando, hermanos, en un evangelio progresivo, en un evangelio que iba a crecer, que se iba a expandir, hermanos, y que iba a llenar, hermanos, toda la tierra, hermanos. Esa es la realidad que debemos de tener y de la cual debemos de crear conciencia nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, hermanos. Debemos de crear esa conciencia de que este evangelio que hemos recibido es un evangelio progresivo. No es un evangelio que puede llegar a nuestra vida y ahí se va a estancar, no, hermanos. Si el evangelio llegó a tu vida, es para que progrese ese evangelio, que se expanda, que se extienda, que avance hacia tu familia, que avance hacia tus vecinos, que avance hacia tus conocidos y aún gente que ni siquiera conoces, pero que de repente hasta saludas, buenos días, buenas tardes. ¿Cuánta gente nos saludamos, hermano, que ni conocemos? Va usted viajando en un autobús, o va usted en la calle, o llega usted al mercado, llega usted a un centro comercial. ¿Cuánta gente saludamos que ni siquiera conocemos? Pues así como saludamos a la gente, hermanos, así deberíamos también compartir el evangelio, hermanos. Un evangelio progresivo. Dijo Jesús allá en Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, dice, ¿en dónde? Dice, en Jerusalén. Manita Yolanda, Dios la bendiga, hermana, buenos días. Manita María Jesús Vargas, bendiciones, manita. Un abrazo ahí para ustedes y la familia. Manda Suyapa, Chavarría, Dios la bendiga, hermano. Bendiciones, hermanita Graciela Ramírez, Dios le bendiga. Manito Carlos Pérez, Dios le bendiga, manito. Bendiciones, manito Carlos. Bendiciones, hermanitos. Dios me los bendiga. Manita Juanita, bendiciones para todos. Un abrazo. Pues fíjense, hermano. El evangelio, hermanos, empezó en Jerusalén, pero no debería quedarse en Jerusalén. Tenía que expandirse. Es como llegar el evangelio aquí a Tuxpan, pero el evangelio no debe quedarse nada más en Tuxpan. Tiene que expandirse, tiene que crecer, tiene que avanzar, hermanos, a otras ciudades, a otros pueblos, a otras comunidades. Dice, bueno, vamos a ver, hermanos, vamos a ver el progreso, hermanos, cómo progresó el evangelio, hermanos, al principio, hermanos. Pues decíamos que al principio progresó mucho el evangelio, empezando por Jerusalén. Vamos a ver el progreso en Jerusalén, hermanos. Vamos a ver ahí Hechos 2. Bueno, Hechos capítulo 2, hermanos, del 1 al 41, podemos ver ahí cuando la iglesia, hermanos, cuando nace la iglesia, cuando se predica por primera vez el evangelio, ¿sí? Se predica por primera vez el evangelio. Y como resultado de la predicación del evangelio, hermanos, dice el versículo 41, Hechos 2, 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense, como 3,000 personas, pero
En el capítulo 4, hermanos, bueno, capítulo 3, vemos cómo Pedro y Juan predican el evangelio en el templo ahí en Jerusalén. Y como resultado, dice, hermanos, el capítulo 4, verso 1 en adelante, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos, oigan bien eso, hermanos, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hablando de varones, hermanos. Pero se comprende que no nada más varones se convirtieron, probablemente, hermanos, se hayan convertido también mujeres, ¿sí? Pero solamente de varones, hermanos, como 5,000, hermanos. ¿Sí? Si nos damos cuenta, hermanos, cómo el evangelio iba creciendo en la vida de las personas, ¿sí? Que oían el evangelio y lo obedecían, hermanos. ¿Sí? Dice el capítulo 5, versículo 42 del libro de los Hechos: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días, hermanos, todos los días nuestros hermanos andaban compartiendo, hermanos, la palabra del Señor en el templo y por las casas, hermanos. Dice Hechos capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí vemos cómo, hermanos, no solamente el evangelio, hermano, progresó en Jerusalén, sino que también se comenzó, llegó a todas partes, dice, donde iban los que habían sido esparcidos, más iban anunciando el evangelio. Dense cuenta, hermanos, que estos hermanos, aunque iban, vamos a decir así, hermanos, huyendo de la persecución, no se iban escondiendo, hermanos. No se iban escondiendo. En lugar de irse escondiendo, pues iban, hermanos, anunciando el evangelio. ¿Sí? Iban compartiendo, hermanos, la historia de su salvación con otros para que también se salvaran. Y aquí vemos, hermanos, que no solamente se quedó en Jerusalén el evangelio, sino que también se alcanzó a toda Judea, ¿sí? A toda Judea, hermanos, y también a Samaria, hermanos. Dice Hechos 8, versículo 4 al 12. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero, versículo 12, hermanos, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense, hermanos. Fíjense cómo progresaba, hermanos, el evangelio, hermanos. Llegó el evangelio, hermanos, a Samaria y la gente de Samaria lo recibió. Lo escuchó el evangelio, creyó el evangelio y obedecieron el evangelio, hermanos. Pero no se quedó solamente en Samaria, hermanos. El evangelio, hermanos. Sino que este evangelio, hermanos, se extendió hasta lo último de la tierra, hermanos, de aquel mundo conocido, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 11, versículos 19 y 20, hermanos. Hechos 11, versículos 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia,
Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Este Antioquía, hermanos, acuérdense que hay dos Antioquías. Este Antioquía es de Antioquía de Siria, hermanos, ¿sí? Porque el otro es de Pisidia, ¿sí? Aquí en esta Antioquía, hermanos, es de donde se convirtió, hermanos, de donde mandaron a Pablo, hermanos, y a Bernabé en su primer viaje misionero, ¿sí? De aquí, hermanos. Ahora, fíjense, hermanos. Y cuando llegan aquí a Antioquía, hermanos, aquí en Hechos capítulo 13, es elegido, hermanos, el apóstol Pablo y Bernabé para la misión del primer viaje misionero. Es decir, para que el evangelio, hermanos, se expandiera hasta lo último de la tierra, hermanos. Y cuando Jesús dijo hasta lo último de la tierra, la pregunta, ¿estaría pensando en nuestro continente americano? Cuando Jesús dijo, hermanos, y seréis testigos hasta el último de la tierra, ¿estaría pensando en nuestro país de México? ¿Estaría pensando en tu país, al país al que tú perteneces? Claro que sí, hermano. Si Jesús no hubiera estado pensando, hermanos, en el progreso del evangelio para que llegara hasta tu país, tú ahorita no serías cristiano. Usted ahorita no sería cristiano. Si ahorita usted es cristiano, si ahorita usted es cristiana, es porque Jesús, cuando dijo, y me seréis testigo hasta lo último de la tierra, pensó en tu país, pensó en ti. Por eso, hermanos, miren, en esta clase, hermanos, eh, lo que queremos ver, hermanos, o lo que queremos presentar, lo que quiero presentar, es cómo progresó en aquel tiempo, hermanos, el evangelio. Cómo creció de una manera hermosa, maravillosa, hermanos, y una cosa tan emocionante, hermanos, que la gente se convertía, y así como se convertía, hermanos, así empezaba la gente a hablar. Acuérdense usted, hermanos, de Saulo de Tarso, hermanos, cuando se convirtió. No, así como se convirtió, hermanos, así mismo comenzó a dar testimonio de Jesucristo, hermanos, de predicar a Jesucristo. Y así, hermanos, debería de pasar con cualquier cristiano, hermanos, en el tiempo de hoy. Si tú ahorita te conviertes a Cristo, pues ahorita mismo tú deberías de compartir a Cristo. Esa historia que tú recibes, ese mensaje de salvación que tú recibes, es el mismo mensaje que deberías de compartir con las personas. Es como ahora del COVID, ¿no? Que ya es que cuántos test y remedios, ¿no? Anduvieron recomendando, hermanos. ¿Y nosotros qué hacíamos para cuidarnos del COVID? Pues tomar los test. ¿Sí? Ahora, dígame usted, para recomendar un té, hay que saber mucho de medicina. Pues decimos que no, ¿ah? Pues si a ti te funciona el té, bueno, pues tú lo recomiendas para que otros se le funcione. ¿Sí? Pues lo mismo, hermanos, es con el Evangelio, hermanos. Porque muchos dicen, no, es que para predicar el Evangelio hay que saber mucha Biblia. Eso no es cierto, hermano. Es una mentira que nos han inyectado. Eso para compartir el Evangelio lo que tienes que saber, hermanos, o es más bien recordar lo que se te dijo a ti acerca de quién es Jesús, qué hizo Jesús por ti y qué es lo que Jesús te pide para que seas salvo. Por eso, amados hermanos, miren, la iglesia, hermanos, progresó en Jerusalén. La iglesia progresó, hermanos, perdón, el evangelio progresó en Jerusalén. El evangelio progresó, hermanos, en toda Judea. El evangelio progresó, hermanos, en Samaria. Y también, hermanos, progresó el evangelio
en el mundo de aquel entonces. Vamos a Hechos capítulo 13. Voy a leer, hermanos, versículo 14 al 49, hermanos, cuando el apóstol Pablo llegó a predicar a la otra Antioquía, que es la de Pisidia, hermanos. Hechos 13, versículo 14 al 49. Dice nuestra lectura, hermanos, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Cuando dice ellos, está hablando, hermanos, de Pablo y Bernabé, porque ese es su primer viaje misionero. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, fíjense, escuchen, pongan atención. Acuérdense que eso es lo que primero Dios nos pide, que pongamos atención al mensaje del Evangelio. ¿El plan de salvación cuál es? El primer paso, oír, hermano. Bueno, Pablo está diciendo, escuchen, oigan. Verso 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Fíjese, ¿quién es Jesús, hermanos? El Salvador de Israel. Está presentándonos quién es Jesús, hermanos. El Salvador de Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Cuál es la palabra de esta salvación? El Evangelio, hermanos, que mandó Jesús a predicar en todo el mundo. Sí. Verso 27. Porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Sí. Fíjense, hermanos. ¿Quién es Jesús, hermanos? Al que condenaron, hermanos, al que condenaron a muerte. Ese es Jesús, y lo está presentando aquí Pablo y Bernabé, hermanos, en Antioquía de Pisidia. Versículo 28, hermanos. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo mataron, hermanos. Entonces aquí, hermanos, Pablo está hablando de Jesús, de lo que Jesús hizo por nuestros pecados, que murió, hermanos, murió en la cruz. Versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Es decir, que Jesús murió, pero también lo sepultaron, lo pusieron en el sepulcro. Dice, mas Dios le levantó de los muertos. Es decir, Jesús no solamente murió, sino que también resucitó, hermanos. Es decir, aquí, hermanos, Pablo y Bernabé están presentando el Evangelio, diciendo a la gente que Jesús murió, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó. Versículo 31 más. Dice, y él, o sea, hablando de Jesús, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio
de aquella promesa hecha a nuestros padres, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Fíjense, están hablando, hermanos, de la resurrección de Jesús. Jesús murió, pues Jesús fue sepultado, Jesús resucitó. Versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Cuando dice, hermanos, al que Dios levantó es a que Dios resucitó. Hablando de Jesús, hermanos. Dice el versículo 38. Sabed pues esto, varones, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Fíjense. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Quién es Jesús, hermanos? Jesús es el que perdona pecados, hermanos. Jesús es el que nos va a justificar, hermanos. Nos justifica. ¿Sí? Pero tenemos que creer. La condición es creer, dice el versículo 39, hermanos. Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que se ha dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Yes. Y ya empieza la historia, me dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. O sea, querían seguir escuchando la palabra. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Eso significa, hermanos, que muchos judíos, hermanos, y prosélitos piadosos que siguieron a Pablo y a Bernabé es porque creyeron el evangelio, hermanos, creyeron la palabra. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso, cuando dice que creyeron todos, hermanos, significa que obedecieron, hermanos. ¿Sí? Obedecieron el evangelio, hermanos. Y dice el 49, y la palabra del Señor se difundía, es decir, seguía avanzando, seguía creciendo, se seguía expandiendo, hermanos. Es decir, seguía progresando por toda aquella provincia. ¿Sí? Dense cuenta, hermanos, cómo el evangelio, hermanos, progresaba, hermanos. ¿Dónde se veía el progreso del evangelio? En lo que la gente, hermanos, creía y se convertían al Señor, hermanos. ¿Pero por qué se convertían, hermanos? Pues porque presentaban quién era Jesús. Presentaban lo que Jesús hizo, hermanos, de que murió y fue sepultado y resucitó. Presentaban, hermanos, predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados, hermanos. Esto fue lo que dijo Jesús, que era necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén, hermanos. Así que para que progrese el evangelio, hermanos, tenemos que predicar a Jesús. Tenemos que predicar lo que Jesús hizo y lo que Jesús nos pide, hermanos, que hagamos. Maita Mari Martínez, Dios le bendiga, hermana, buenos días. Bendiciones, hermanita Lula Macías, bendiciones, hermanito Sergio Madrid. Dios lo bendiga, hermano.
María de Jesús, Dios la bendiga. Hermana Yolanda Casas, bendiciones, hermana. Bendiciones. Suyapa Chavarría, Dios la bendiga. Ana Graciela, bendiciones para todos, hermanos. Un abrazo para todos. Bienvenidos, hermanos, a este programa, hermanos, de pasión por las almas perdidas. Pues fíjense, aquí vemos cómo el evangelio, hermanos, se expandió, creció, progresó en Antioquía de Pisidia. Vamos a Iconio, hermanos. Capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice Hechos 14, del 1 al 3. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. A los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por mano de ellos señales y prodigios. Fíjense, hermanos, cuando los hermanos llegaron a Antioquía, a Iconio, cuando llegaron a Iconio, hermanos, los hermanos, y predicaron el evangelio, hermanos, una gran multitud de judíos creyeron, es decir, obedecieron. Y no solamente judíos, también griegos. Y como siempre, hermanos, el camino de la predicación del evangelio no va a estar libre, hermanos. Más adelante vamos a tener esas clases, hermanos, de obstáculos encontrados en el camino de la predicación del evangelio. Pero aquí vemos, hermanos, vemos aquí judíos que no creían, corrompieron, excitaron a los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Pero fíjense, hermanos, que en lugar de que Pablo saliera huyendo, hermanos, de ahí de Iconio, él se detuvo allí mucho tiempo, hermanos. Se quedó más tiempo. El versículo 3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. No sabemos qué tiempo se detuvieron. A pesar de la oposición, hermanos. El evangelio, hermanos, a veces no progresa en ciertos lugares, hermanos, por la oposición. Pero yo creo que porque le damos más importancia a la oposición que a la confianza en el Señor, hermanos. Sin embargo, dice el versículo 3, aquí de Hechos 14, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Sí, confiados en el Señor, hermanos. Si el evangelio progresó, hermanos, en Iconio, a pesar de la oposición, es porque nuestros hermanos que andaban predicando confiaron en el Señor, hermanos. Sí. Y por eso vemos cómo progresó, creció, se expandió el evangelio allí, en esa ciudad de Iconio. Vamos a Filipos, hermanos. Filipos, capítulo 16 de Hechos, para que veamos el progreso del evangelio en Filipos. Hechos 16, versículo 12 al 15, hermanos. Dice, y de allí a Filipos, o sea, desde ahí navegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Fíjense, hermanos. Cuando llegaron a Filipos, hermanos, la historia nos dice, hermanos, que les predicaron a las mujeres. Y Lidia, hermanos,
y su familia se convirtieron. Lidia y su familia se convirtieron. Pero como siempre, hermanos, siempre los obstáculos, las oposiciones, no, los tropiezos nunca van a faltar, hermanos. Como dijo Jesús en Lucas 17:1, imposible que no vengan tropiezos. La predicación del Evangelio siempre va a tener tropiezos, hermanos. Pero a pesar, hermanos, de esos tropiezos que encontraban nuestros hermanos en la predicación del Evangelio, el Evangelio siempre progresó, siempre avanzó, hermanos, siempre siguió adelante. La historia, hermanos, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta cómo a Pablo, hermanos, y a Bernabé los agarran a varazos, les revientan sus espaldas, hermanos, a varazos, y los meten en la cárcel, hermanos. Pero allá, a pesar de estar en la cárcel, hermanos, miren cómo progresó el Evangelio. Vamos a Hechos 16, verso 25 al 34. Dice Hechos 16, 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les preguntó, diciendo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjense, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, y Bernabé habían sido lastimados, ¿verdad?, a varazos y metidos a la cárcel, hermanos. Pero dense cuenta, hermanos, que nuestros hermanos, en lugar de estarse quejando ahí, diciéndole Pablo a Bernabé: a ver, mírame cómo tengo acá mi lastimada. O Bernabé, no, ¿verdad? Silas, hermano. O que Silas les digo: mira, a ver cómo estoy yo acá de lastimado. En lugar de eso, hermanos, ellos dicen que estaban cantando a Dios, hermano. Estaban gozosos, ¿verdad? Su espíritu, hermanos, estaba ferviente, hermanos, porque su confianza estaba en el Señor. Fíjense. Y ahí, hermanos, sucedió algo extraordinario, hermanos. El carcelero quería la salvación y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero para que pudiera creer este hombre en Jesús, hermanos, pues tuvieron que predicarle el Evangelio. Por eso dice el 32 que le hablaron la palabra del Señor a él, y no solamente a él, sino también a toda su casa, a toda su familia. Fue por eso, hermanos, que el carcelero, en aquella misma hora de la noche, hermanos, le lavó las heridas y enseguida se bautizó. Si nos damos cuenta, hermanos, el Evangelio, hermanos, progresó, siguió progresando, hermanos, en Filipos, hermanos. Vamos a Tesalónica, hermanos. Capítulo 17, versículo 1 al 4. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Fíjense, hermanos. Vemos cómo, hermanos, Pablo llega a Tesalónica, hermanos, y les predica el Evangelio.
Y como resultado, hermanos, algunos de ellos, de los judíos, creyeron. Y no solamente judíos, hermanos, también griegos piadosos. Es decir, podemos decir que gentiles, hermanos, gran número. Y mujeres, hermanos, muchas mujeres. Mujeres no pocas mujeres, hermanos, sino muchas mujeres, hermanos, se convirtieron, hermanos. Sí. Vemos cómo el resultado, hermanos, de la predicación del Evangelio hacía, hermanos, que muchos vinieran a los pies de Jesucristo. Muchos vinieran a la salvación, hermanos. Y esto mismo vemos luego en Berea, hermanos. Allá en Hechos 17, versículo 10 al 12. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Sí? Cuando llegan a Berea, hermanos, predican el Evangelio, y muchos creyeron, hermanos. Muchos creyeron. Muchos creyeron el Evangelio, muchos creyeron quién es Jesús, muchos creyeron, hermanos, que Jesús murió y resucitó. Muchos creyeron, hermanos, las condiciones que Dios pone a través del mensaje del Evangelio, hermanos, de creer, arrepentirse y confesar y bautizarse. Y también lo mismo vemos en Atenas, hermanos. Acá en Atenas, Hechos 17, versículo 15 al 34, hermanos. Dice, y los que se habían... A ver. Bueno, versículo 32 al 34, como dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Es decir, cuando llega a Atenas, hermanos, a pesar de que algunos se burlaban, el Evangelio no fue rechazado en su totalidad, hermanos. Dice el versículo 34 que algunos creyeron. ¿Sí? Algunos creyeron. Es decir, de esos que creyeron es porque obedecieron, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Obedecieron el Evangelio, hermanos. Y lo mismo vemos en Corinto, hermanos. Hechos 18, del 1 al 11 voy a leer, hermanos. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Fíjense, hermanos. Cuando llegó Pablo, hermanos, a Corinto, hermanos, se puso a predicar. Vos dice la escritura, se discutía, ¿no? En la sinagoga. En la sinagoga discutía, hermanos.
Y era, el propósito era persuadir, hermano, persuadir a las personas, ¿verdad?, de que Jesús era el Cristo, convencerlos de que Jesús es el Cristo, hermanos. De tal manera, hermanos, que el principal, hermanos, de la sinagoga creyó, llamado Crispo, verso 8, creyó, hermanos, con toda su casa, con toda su familia. Y no solamente Crispo, sino muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Fíjense, hermanos. Dese cuenta, hermanos, que donde quiera que llegaban los hermanos con la predicación del Evangelio, el Evangelio como resultado, hermanos, seguía progresando. El Evangelio progresó en Jerusalén, el Evangelio progresó en toda Judea, el Evangelio progresó en Samaria, el Evangelio progresó, hermanos, hasta lo último de la tierra. Por eso vemos que en los viajes misioneros que Pablo hizo, hermanos, el Evangelio progresó en Antioquía de Pisidia, el Evangelio progresó en Iconio, el Evangelio progresó en Filipos, el Evangelio progresó en Tesalónica, el Evangelio progresó en Berea, hermanos, el Evangelio progresó en Atenas, el Evangelio progresó en Corinto. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué tanto está progresando el Evangelio, hermanos, en donde estamos nosotros? ¿Cuánto tiempo tiene que llegó el Evangelio a tu ciudad, a tu país, a tu comunidad? ¿Y qué tanto ha crecido, qué tanto se ha expandido el Evangelio, hermanos, ahí? ¿Está progresando el Evangelio en tu vida? ¿Está progresando el Evangelio en tus comunidades? ¿Está progresando el Evangelio en tus ciudades vecinas, tus estados vecinos? Pensemos, hermanos, si el Evangelio está estancado en nuestras vidas, si el Evangelio está estancado en nuestra ciudad, hermanos, donde está nuestra congregación, donde nos unimos como iglesia, algo está mal, hermanos. Algo estamos haciendo mal. Y necesitamos, hermanos, descubrir qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Para qué, hermanos? Pues para corregirlo, hermanos. Porque no podemos estar estancados. Dios no nos dio un evangelio, hermanos, para que se estancara en nuestras vidas. Dios no nos dio un evangelio para que se estancara, hermanos, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, hermanos. Por eso, pues la invitación es, hermanos, escudriñemos la palabra de Dios, hermanos. Veamos qué es lo que está fallando en nuestra comunidad, en nuestra vida, hermanos, en la iglesia, ¿sí?, para corregirlo, hermanos. Si el Evangelio no está progresando en tu vida, si el Evangelio está progresando en tu ciudad, en la iglesia de donde estás, mira qué cosa es, qué es lo que está fallando. Analiza qué es lo que dice la palabra de Dios y vamos a creerle a la Biblia, hermanos. Debemos de vivir creyéndole a la Biblia, creyendo qué dice la Escritura. ¿Para qué? Para que conforme la Escritura, pues el Evangelio siga progresando, ¿sí? Si hay cosas que tengamos que retomar, pues vamos a retomarlo, hermanos. Vamos a retomarlo. Pero que se hagan las cosas, hermanos, conforme a las Santas Escrituras. Mañana, primeramente Dios, hermanos, estaremos viendo, hermanos, viendo cómo está el progreso del Evangelio en nuestros días. Esa será nuestra clase de mañana, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo para todos los que se conectaron. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Esperamos en Dios de que sigamos adelante en estas clases, hermanos. Gracias por haberse conectado. Gracias por haber dado sus saludos. Y mañana, primero Dios, en punto a las 6 de la mañana, seguiremos en este programa, hermanos, de Pasión por las Almas Perdidas. Dios nos bendiga. Un abrazo. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, Padre eterno, te agradecemos, oh Dios, la lección de esta mañana. Bendícenos, Padre Santo, y permítanos retener, oh Dios, tu palabra. Sabemos que tenemos este maravilloso libro de historia, Señor, como es el libro de los Hechos, donde vemos, Padre, la historia de cómo tu evangelio progresaba, Señor. Progresó en la vida, Padre, de tus siervos que llevaron tu evangelio, oh Dios, a diferentes lugares, y donde llegaba tu evangelio siempre progresaba, Señor, porque la gente oía, creía y se bautizaba. Padre, pero te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, Padre, a crear conciencia, Señor, de la necesidad de predicar el Evangelio, para que el Evangelio siga progresando, Padre, como progresó en aquellos días. Perdónanos, Padre Celestial, por aquellas cosas que
que hemos dejado de hacer, por aquellas cosas que quizás hemos cambiado, y por tal motivo, Señor Santo, el Evangelio ha dejado de progresar como progresaba en aquellos días. Pero permite, oh Dios eterno, que podamos retomar el camino de la evangelización, el camino, Padre, del progreso del Evangelio, para que se siga cumpliendo tu voluntad, Padre, en cuanto al Evangelio se predica, Señor. Por eso, Padre, perdónanos por aquellas cosas que hemos cometido, Señor, de manera equivocada, y ayúdanos a corregir todo lo deficiente, Señor, para que el camino de la verdad y de la vida, Señor, sea en cada uno de tus hijos y de tus hijas, para que el Evangelio siga progresando en nuestras vidas, el Evangelio siga progresando, Señor, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, siga progresando, Señor, donde tu iglesia ha sido establecida. Gracias, Padre. Permítenos, oh Dios, conforme a tu voluntad en la vida, para que podamos el día de mañana, una vez más, poder exponer, oh Dios, esta clase del progreso del Evangelio y crear conciencia, Señor, en nuestras vidas para trabajar para gloria de tu nombre y de esta manera llevar muchos frutos de tu presencia. Te lo pedimos todo y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con todos. Un abrazo. Les recuerden, les saluda a su hermano en Cristo, Orlando Córdoba, transmitiendo de la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz, México. Bendiciones. Y recuerden, los videos están siendo subidos a mi canal de Creyéndole a la Biblia en YouTube. Ahí pueden descargar los videos para compartirlos, hermanos, con quien ustedes lo necesiten, o pueden también transformarlos en audio para convertirlos en audio y compartirlos. Dios los bendiga, un abrazo, y el día de mañana le esperamos en punto de las 6 de la mañana en su programa, hermanos, Pasión por las Almas Perdidas. Bendiciones.